Oremos antes de iniciar la palabra del Señor. Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, te agradecemos. Queremos bendecirte, Señor, porque nos das el enorme privilegio, Señor, de poder estar aquí entre tu congregación, los santos, los rectos de corazón, aquellos que tú, Señor, has salvado, aquellos que tú, Señor, has redimido, Señor. Tu palabra dice que tú, Señor, nos atraerías a ti mismo y nos traerías a tu casa para ser saciados con el alimento que tú provees. Estamos aquí, Señor, porque somos tu pueblo. No estamos aquí por ninguna otra razón. Estamos aquí porque somos tu pueblo, que se nos ha encomendado un propósito. Y estamos aquí, Señor, para seguir siendo guiados y dirigidos a ese propósito. Y para eso, Señor, tú has escogido tu palabra que es poderosa, tu palabra que tiene el poder, Señor, de hacer en nosotros lo que nosotros no podemos producir. Permite, Espíritu Santo de Dios, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, y podamos ser afectados en lo profundo de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a que este calor no sea un impedimento ni una distracción para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues también quiero darle gracias, hermanos, por los que estuvieron mandándome algunos mensajes esta semana, que pues como ustedes saben estuve un poquito enfermo. Ya ustedes conocen la razón, algunos de ustedes, y quiero darles gracias por los mensajes de ánimo y por sus oraciones. Ya me puedo considerar que estoy al 100 ya para seguir adelante. Y pues gracias a Dios que en medio de los que estamos aquí hay matrimonios, porque el mensaje se trata acerca de hablar de la relación matrimonial. A mí me da mucho gusto que estén los jóvenes aquí dispuestos para escuchar, porque ellos también un día encontrarán a su príncipe azul. Un día encontrarán a su media naranja, o coloquialmente diciendo, su peor es nada. Un día lo van a encontrar. Y me da gusto que estén aquí también para escuchar la palabra del Señor. Y la serie, pónmela ahí la diapositiva, por favor, Juan. Ustedes saben que estamos llevando esta serie que se llama Viviendo, ¿cómo? Ajá, estamos ahí situados todavía en Primera de Pedro. Vaya al capítulo 3. Y ustedes saben que se ha estado hablando estos últimos 2 sermones acerca de la relación autoridad-sumisión. Hemos estado hablando ya, ese es el tercer sermón que hablamos acerca de la relación autoridad-sumisión. Y a lo mejor este tema puede ser de alguna manera tedioso, pero si lo analizamos muy bien, si realmente reflexionamos acerca de este tema de autoridad y sumisión, pues podemos aplicarlo simplemente a la sociedad en que vivimos, hermanos. Si en la sociedad en la que vivimos, o para que la sociedad en la que vivimos funcione adecuadamente, tiene que haber personas que Dios haya puesto en autoridad. Y tiene que haber también personas que estén sometidas a esa autoridad voluntariamente. Sin esas relaciones de autoridad y sumisión, prácticamente el mundo sería un caos. Así de sencillo. Y Pedro entonces continúa con este tema de autoridad y sumisión. Él ya ha hablado a que los cristianos de ese entonces, sus lectores a quienes es destinada la carta, ellos tuvieran una actitud de sometimiento a las autoridades. En el capítulo 2:13, él llama a los cristianos a someterse a todas las autoridades porque son impuestas por Dios, ya sea los gobernantes, el rey. Y después hubo un segundo sermón donde Pedro continúa con este tema de autoridad y sumisión, pero ahora hablándole a los esclavos en el versículo 18 del capítulo 2, donde dice: criados, sométanse a sus amos, no solamente a los que son amables y afables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar.
Y Pedro pasa ahora a hablar de este tema y a exhortar a las esposas a que sean sumisas a sus maridos. Y finalmente, en este texto que me toca predicar, hay algunas instrucciones también para que el hombre pueda tener orientación de cómo puede ejercer su liderazgo o su autoridad que Dios le ha delegado. Entonces, el tema de hoy es el siguiente, hermanos. Dame la siguiente, Juan, por favor. El tema de hoy es el siguiente: una esposa que modela el evangelio y un esposo que modela el liderazgo de Cristo. Leamos entonces capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. Sígueme con tu vista, si tienes ahí la Biblia abierta, ponle una marca porque vamos a ver algunas citas, ponle una marca ahí. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta, que quiere decir irreprensible, casta, irreprensible y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Ok, vamos ahí inmediatamente. Vamos a ver primeramente las instrucciones de una mujer que modela el evangelio de Cristo. ¿Cuáles son las instrucciones que da Pablo a una mujer que modela el evangelio de Jesucristo? Dale la siguiente, Juan, va a aparecer ahí. Y lo primero que menciona el apóstol Pedro a esta iglesia es que las mujeres deben de estar sometidas a sus maridos. Las mujeres deben de estar sometidas a sus maridos. Y este versículo, hermano, o este texto es uno de los textos más contraculturales de nuestra época. Hablar de sumisión en cuanto a la mujer al marido, resulta que este versículo o este texto es uno de los más contraculturales de nuestra época, ya que el concepto de sumisión de la mujer al hombre es un concepto bíblico de sumisión, pero el mundo asocia este concepto bíblico de sumisión, lo asocia con la idea de superioridad del hombre e inferioridad de la mujer. La superioridad del hombre. ¿Qué es esto en todas sus expresiones? Es el machismo que conocemos nosotros, ¿no? El hombre machista que quiere que las cosas se hagan así. Y este concepto bíblico de sumisión también pone a la mujer en una posición de inferioridad y debilidad. Eso es lo que dice el mundo. Por eso es un texto contracultural, muy contracultural de nuestra época. Y ustedes conocen, hermanos, que hay diferentes movimientos que se han orquestado, muchos movimientos que han empezado, que iniciaron legítimamente para luchar por los derechos y la dignidad de las mujeres. Ha habido varios movimientos de este tipo, iniciados en el siglo pasado. Ustedes han leído y conocen de eso, estoy seguro. Estos movimientos que iniciaron luchando por los derechos y por la dignidad de las mujeres,
hoy se ha convertido en todo su esplendor en una revolución feminista. Por eso es un texto contracultural. Porque hoy hablarle a una mujer de sujeción a su marido es prácticamente un insulto a la violación de los derechos de la mujer. Pero esa es la perspectiva del mundo. Pero la perspectiva bíblica de los hijos de Dios, de los matrimonios cristianos, es una perspectiva muy diferente. Y para eso nosotros tenemos que ir al patrón que Dios estableció, al patrón de autoridad y sumisión que Dios estableció en el principio, cómo Él lo diseñó, cómo Él lo planeó en el principio. La palabra de Dios dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza y señoree en todas las criaturas, las aves, los peces y tenga el dominio sobre todas las cosas. Dios hizo primero a Adán. Él fue creado primero y lo puso en el Edén y fue llamado para ser el representante del dominio amoroso de Dios sobre toda la creación y todo lo que fue puesto en sus manos. Él tenía la tarea de dar dominio a lo creado, de representar a Dios. Pero para cumplir esa tarea, después de que Él fue puesto a ponerle nombre a todos los animales creados por Dios, dice que Dios dijo, no es bueno que esté el hombre solo, voy a darle una ayuda idónea, porque para él no se encontró ayuda buena. Y Dios crea a la mujer y lo pone a su lado para que pueda cumplir ese propósito de sojuzgar, dominar y ser el líder, porque Dios lo puso de esa manera. Entonces Dios lo pone en un sueño, de una de sus costillas saca a Eva y dice Adán, wow, esta ahora es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ahora será llamada mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está el patrón establecido por Dios en el principio, el patrón de autoridad y sumisión establecido por Dios en el principio. Y después vemos el relato de la creación en el Génesis, donde Dios dice, Dios creó al hombre a su semejanza y a su imagen. Varón y hembra los creó. Entonces, el patrón de autoridad y sumisión establecido por Dios está ahí en el Génesis. Y el hombre y la mujer fueron creados iguales, hermano. ¿Cómo fueron creados? Iguales. Repita conmigo, iguales. Fueron creados iguales en dignidad, porque llevan la imagen de Dios. Son iguales, pero se relacionan entre sí con roles de autoridad y sumisión diferentes. Ese es el diseño de Dios. Son iguales entre sí, pero se relacionan de manera diferentes en roles de autoridad y sumisión. El rol del esposo es liderar. Así lo creó Dios, para ser líder, proveedor, para proveer, para proteger, para servir. Y el rol de la mujer es ayudar a afirmar y seguir voluntariamente el liderazgo de su esposo. Sin este entendimiento del patrón que Dios estableció en el principio, sin este entendimiento es difícil, hermanos, que un matrimonio pueda salir adelante. Un matrimonio cristiano necesita caminar con este diseño. En el momento en el que queremos funcionar fuera de esos rieles de autoridad o sumisión, empiezan a surgir problemas, conflictos, porque no estamos funcionando conforme el diseño que Dios creó. Es importante haber mencionado eso antes de seguir en el sermón, para que tengamos nosotros la idea de que Dios estableció un diseño en el principio. Una segunda instrucción que Pedro da a las mujeres que moderan el evangelio es que tienen que mantener una conducta, como dice ahí, casta y respetuosa. La palabra casta es la palabra irreprochable o irreprensible. Y algunos de nosotros conocemos el significado de lo que es esta palabra irreprensible o irreprochable, es decir, algo que no tengan con qué decirte, es que tú.
algo que no tengan que apuntarte y sacártelo a la cara. Ese es el tipo de conducta que Pedro le dice a las mujeres que deben de tener, casta y respetuosa. Y lo que hemos estado viendo en la escuela dominical nos ha servido de mucho. Estudiar el contexto histórico, debe decir histérico. Estudiar el contexto histórico nos da esencia del pasaje que estamos estudiando. Y si nos remontamos al contexto histórico de este pasaje en el que Pedro está dando instrucciones a la mujer, pues podemos ver que en la cultura grecorromana las mujeres casi no tenían ningún derecho, casi no tenían absolutamente ningún derecho. Y se esperaba que la mujer, cuando se casaba con su esposo, la mujer tenía que adoptar la religión pagana de su esposo, cual sea que fuera. Y no solamente adoptar la religión pagana de su esposo, sino adoptar sus dioses paganos y adorarlos a la misma vez. Eso era para las que no eran creyentes, mujeres, pero para las mujeres que eran creyentes, las mujeres que se casaban con ese tipo de hombres, pues ellas, ¿verdad?, podían ser acusadas por sus maridos de que eran rebeldes y no sometidas a la autoridad del marido. Y podía el marido sentirse ofendido, no solamente él, sino la religión pagana que él profesa. Y podía darle una carta de divorcio y decirle: ya no quiero más a esta mujer. Ese era el contexto histórico en el que se dio esta instrucción a esposas cristianas. Entonces, hermanas que son esposas aquí, Pedro sabía la dificultad, hermanas, la dificultad que enfrentan las esposas cristianas cuyos esposos no tienen ningún interés en el evangelio. Pedro sabía lo que enfrentan. Y escribe esto. Pero a pesar de lo que enfrentan estas mujeres esposas con creyentes que no son, con esposos que no son creyentes, a pesar de eso, Pedro les dice: sean sumisas y respetuosas. Sean sumisas y respetuosas con sus esposos. ¿Cómo? ¿Cómo, Pedro? Pedro les está diciendo: muestren una conducta casta y respetuosa. Pedro les dice: porque esto puede ser una influencia positiva sobre sus maridos para que ellos puedan venir a Jesucristo. Para que ellos puedan ser ganados sin palabra alguna para Cristo, es lo que dice Pedro. Pero no está diciendo ahí que el marido puede ser alcanzado para Cristo sin recibir la predicación de la palabra de Dios. No quiere decir eso. Eso no quiere decir que van a ser salvos sin escuchar el evangelio. En otras palabras, lo que Pedro les está diciendo a esas mujeres: Dios les está llamando a mostrar el evangelio por medio de una conducta irreprensible y respetuosa. Y tú que estás ahí pensando a lo mejor que pueda ser tu situación o la situación de alguien que tú conozcas, y puedas decir: ¿cómo? ¿Cómo me voy a someter yo a un marido incrédulo? ¿Y cómo voy a ser respetuosa, sumisa, paciente? ¿Cómo voy a ser de esta manera? Pedro les da razón y les dice: para que sean ganados sin palabra alguna para Cristo. Pedro les está diciendo a esas mujeres: la herramienta más eficaz y poderosa que tienen ustedes, esposas con esposos incrédulos, para traerlos a Cristo, no es que tengan que guardar silencio, sometidas en estar guardando silencio, un zipper en la boca, que no hablen. Ese no es el tipo de sometimiento al que Pedro está llamando. No es un estricto silencio. Lo que Pedro les está llamando a hacer es hacer respetuosas y sumisas en su manera de hablar. Respetuosas y sumisas en su manera de hablar. No sé si tú has estado o conoces algunos matrimonios con este contexto que uno es creyente y el otro no es creyente.
Quizás has sido invitado, has estado allí en una fiesta o X, y Pedro les da orientación a estas mujeres de que muchas veces son piedras de tropiezo para alcanzar a sus maridos. Porque cuando surge una situación, posiblemente la esposa ya desesperada, desanimada, tiende a reaccionar y dar respuestas que no edifican. ¿Y qué dice el marido? Ya me vas a empezar a sermonear otra vez, ¿verdad? Ya me vas a empezar a sermonear otra vez. Ya vas a estar ahí como cuchillito de palo otra vez. O expresiones como estas: estoy cansada de ti. Tú no vas a cambiar. ¿Cuándo te vas a portar como un hombre responsable? Y Pedro está diciendo: alto. Muestren una conducta respetuosa y sumisa, porque esa es la herramienta más eficaz con la que tú puedes llevar a tu marido a Cristo. Hay una sencilla ecuación que está ahí, ¿verdad? En ese versículo hay una ecuación. No sé si la ves. La ecuación es un esposo incrédulo, ¿verdad? Más una esposa sumisa y respetuosa. ¿Es igual a qué? A un marido alcanzado para Cristo. Eso es lo que dice Pedro. Hay una ecuación ahí en ese versículo. Entonces, como hemos estado viendo también, yo no estoy hablando no me malentienda, de una sumisión absoluta a su marido, porque eso no es bíblico. Hemos estado hablando, ¿verdad?, que las relaciones de autoridad, sumisión tienen un límite. ¿Verdad que sí? Tienen un límite. ¿Cuál es ese límite? Ustedes lo saben. Mientras tanto, el esposo no obliga a su esposa a violar la voluntad de Dios prescrita en la palabra de Dios, puede someterse, pero cuando se sobrepasa de allí, no puede someterse. Ese es el límite. ¿Cuál es la tercera instrucción para la esposa que modela el Evangelio? Procura que su adorno no sea el externo, sino el ¿qué? El interno. Versículos 3 y 4. Dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Eso es precioso delante de Dios. Ahora, muchos han observado este versículo y lo interpretan como si fuera una prohibición, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes han escuchado a alguien que predica este pasaje y dice: la Biblia prohíbe. Pero no, eso no es lo que el texto enfatiza. Eso no es lo que el texto enfatiza. El texto no es una prohibición que manda a las mujeres que no pueden usar ni joyas, ni vestidos lujosos, ni hacerse arreglos en el cabello. Lo que enfatiza el texto es la instrucción de Pedro a las esposas, que su belleza no dependa del adorno exterior. Que su belleza no dependa del adorno exterior, de la apariencia externa. Que ese no sea tu principal interés para atraer a tu esposo a Cristo. Eso no debe de ser, dice Pedro. No dice que no deban vestirse, dice que no debe de ser principalmente el interés para atraer a su esposo incrédulo. Pedro les exhorta a que cómo se adornen, con un espíritu manso y tierno y sereno. ¿Por qué creerán ustedes que Pedro les está dando esta instrucción a las esposas? Decir: ¿sabes qué? Mire, adórnate con lo que tienes en tu interior, porque eso es precioso delante de Dios. Le voy a decir por qué, hermano. Esta clase de belleza de la que habla Pedro y que es hermoso delante de Dios, es la belleza que surge de la mujer interior. Es la que surge de la mujer interior, la cual ha sido regenerada por el Espíritu de Dios y la cual está siendo continuamente transformada por las verdades del Evangelio,
es una belleza que sale de adentro hacia afuera. Y Dios dice que eso es hermoso. Y son esos adornos que distinguen a las esposas cristianas de las que no lo son. Nosotros como maridos sabemos lo que estamos hablando. Esas virtudes espirituales de las que Pedro habla que se tienen que vestir las esposas cristianas nunca van a perder su brillo. ¿Por qué? Porque dice que son adorno incorruptible. Adorno incorruptible. Nunca van a perder su brillo. Y hablando de la tendencia cultural de ese entonces a la tendencia cultural que vivimos hoy, las cosas no han cambiado mucho, hermanos. Las cosas no han cambiado mucho. Hoy vemos que se vive una idolatría hacia la imagen, ¿no? Hacia la apariencia. ¿Cuántas cosas no tenemos para que nos interesemos en las cosas externas? Tenemos cremas, tenemos botox, tenemos cirugías, tenemos gimnasios, tenemos de todo, ¿verdad? Para vernos bien. Y no me malentienda, yo le estoy diciendo que no se debe ver bien. Sí se puede ver bien. Pero estoy seguro que la tendencia de hoy no es muy diferente a la de entonces, porque en la cultura de esa época, vestirse y adornarse era una manera pecaminosa para la seducción. Eso Pedro les está diciendo, deténganse. Los vestidos lujosos, las joyas, los peinados ostentosos, lucían atractivos y espléndidos a los ojos del mundo. Pero para Dios, ver las esposas vestidas de un adorno con un espíritu tierno y sereno es precioso. Estoy seguro que muchas de las mujeres conocen qué es lo que dice Proverbios 31:10. ¿Qué dice Proverbios 31:10, hermanas? ¿Mujer qué? Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su belleza sobrepasa ¿qué? De las piedras preciosas. ¿Qué dice el 30? Engañosa es la gracia, pero la mujer que teme al Señor será alabada. ¿Verdad? Hermanas, que son esposas aquí, la belleza es externa y pasajera, ¿verdad? Se va a acabar. Jovencitos, jovencitas, la belleza externa se va a acabar, ¿verdad? Si no, mire a su mano derecha o a su mano izquierda, o míreme a mí. Se va a acabar. Su pelo, ¿verdad? Se va a pintar de blanco, empezarán a salir arrugas en la piel, ¿verdad? Empezarán a resurgir cambios que por más que nosotros querramos cambiar la situación, no se puede. No vamos a poder. Entonces, ¿cuántas de las esposas que están aquí quieren estar a la moda? Un espíritu tierno, sereno, nunca perderá su belleza. Nunca pasará a la moda para Dios. Siempre estará, ¿verdad?, siendo preciosa, exhibiendo a Dios en su carácter y en su conducta. Dice la Biblia que en Tito 2:10 dice, muestran toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Muestren, dice, toda buena obra, toda buena fe, para que adornen la doctrina de Cristo. Es decir, que una esposa luciendo de esta manera está adornando el evangelio, hermanos, a los ojos de su marido incrédulo. Está adornando el evangelio y eso produce una atracción. Dios usa eso para atraer al hombre a Cristo, para traerlo a salvación. Y a lo mejor estamos diciendo, no, pues
el hermano está hablando acerca de la vestimenta y el adorno externo de las mujeres. Pero hagamos un ejercicio aquí, hermanos. Detengámonos aquí un momento y hagamos un ejercicio. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para nuestra apariencia externa? Ya, con sus miradas, ya vi. Ahora, ¿cuánto tiempo invertimos nosotros para nuestra apariencia interna? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los demás van a ver si somos más amorosos, más compasivos, más misericordiosos, más santos, más parecidos a Cristo. Entonces tenemos que tener también un equilibrio en ese asunto. La cuarta y última instrucción para la mujer dice que sigue el ejemplo de las mujeres santas que esperaban en Dios. Volviendo a primera de Pedro, versículos 5 y 6, dice: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué estaban sujetas a sus maridos estas mujeres? Porque esperaban ¿en quién? Esperaban en Dios. Esa es la razón por la cual estaban sometidas a sus maridos, porque esperaban en Dios, no esperaban en sus maridos, esperaban en Dios, dice. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Cita el ejemplo Pedro de las mujeres, ¿verdad? Que seguían este ejemplo de las mujeres que estaban sometidas a sus maridos porque esperaban a Dios, tenían un espíritu tierno y sereno, que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus maridos. Pedro dice: si ustedes hacen lo mismo, ustedes vienen a ser consideradas como hijas de Sara, esposas que hacen siempre el bien, sabiendo que bajo la gracia de Dios pueden vivir sin temor a las consecuencias o las circunstancias difíciles, porque Dios puede guardar su paz sobre sus corazones. Entonces, ¿cómo le llamaba Sara a Abraham? ¿Cómo? Señor. Así que saliendo de aquí, hermanos, y llegamos a la casa, nada que mi pachoncito, nada que mi gordito, nada que mi honey bunch, no, Señor. No se crea, hermano, no se crea. Ok, eso es para las mujeres. Ahora vamos a voltear la situación a los hombres. ¿Cuántas dicen amén? Ahora va la otra. Ahora va la de los hombres. ¿Cuál es la instrucción de Pedro para un marido que modela el liderazgo de Cristo? La primera, ¿cuál es? Dame la siguiente, Juanito. Un esposo que modela el liderazgo de Cristo. ¿Cuál es la instrucción de Pedro para ese marido? Debe de convivir de una manera ¿qué? Comprensiva con su esposa, tratándola como vaso más frágil. Ahora sí empieza la música para los oídos de las mujeres, ¿verdad? Y hermanos, de veras, nosotros como hombres somos muy diferentes a las mujeres. Como leí en el libro de Tim Chester, El matrimonio centrado en el Evangelio, dice él que las mujeres quieren empatía y los hombres ofrecen soluciones. Con eso describe la diferencia entre hombres y mujeres. Hermanos, esposos que están aquí, cuando nuestras esposas nos buscan, no es para que les solucionemos sus problemas. Ellas no están buscando solución a los problemas, ellas quieren ser escuchadas. Ellas quieren comunicarse, establecer una conexión con su esposo. Y yo mismo, hermanos, yo mismo fallo en eso. Yo mismo, ahí está mi esposa que no me deja mentir. Dijo, gracias a Dios que te tocó este pasaje.
Yo mismo fallo, hermanos. Yo mismo fallo y sé que, como dice el libro de texto de Tim Chester, las mujeres quieren exteriorizar sus sentimientos y los hombres, ¿qué? Los meten hacia adentro. Los hombres tienden a interiorizarlos. La mujer que desea comunicar lo que siente y lo que piensa por medio de sus palabras, pero el hombre, ¿verdad?, guarda silencio y en casos así muy especiales, habla 2, 3 palabras. Entonces, Pedro está diciendo, convivan con ellas de una manera comprensiva. Y esta palabra convivir significa morar íntimamente. Y no se refiere a la relación sexual entre el matrimonio, se refiere a que haya una conexión íntima entre el esposo y la esposa. Vivir con ellas, morar íntimamente. Es decir, ser comprensivos nosotros como esposos a las necesidades emocionales, espirituales de nuestras esposas. Ser sensibles en cubrir su necesidad de protección y cuidado. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hombres, pónganse las pilas. Pongámonos las pilas, está diciendo Pedro ahí. Y para que eso suceda, el esposo tiene que hacer a un lado sus propias necesidades para poner como prioridad las necesidades o satisfacer las necesidades de su esposa. Está difícil eso, ¿verdad? Bueno, esposas que están aquí, a ustedes se les demanda sumisión y eso no es fácil. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero a los esposos se les demanda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Algo imposible de hacer para nosotros, pero esa es nuestra meta, esposos. Esa debe de ser mi meta y mi estándar. Somos llamados a modelar el liderazgo de Jesucristo. ¿Cómo amó Jesucristo a su iglesia? Efesios 5, 25 al 28 dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera sin mancha e inmaculada. Ese es nuestro trabajo, amar de esta manera. Y no podemos, pero debe ser nuestra meta. Nuestro amor debe ser sacrificial, servicial, santificador. Ese debe de ser la manera en que nosotros vivir comprensivamente con ellas. Somos también llamados a amar nuestras esposas como vasos más frágiles, dice. Como vaso frágil, dice Pedro. Y esto no significa, ¿verdad?, que las mujeres sean espiritualmente en carácter o intelecto inferior al hombre, porque ya vimos que fueron creados iguales en dignidad porque llevan la misma imagen. Pedro no está diciendo porque es inferior, sino está diciendo porque es mujer. Es más débil que nosotros. Los hombres, ¿verdad?, somos hechos de otro barro. Se refiere a la fortaleza física de las mujeres. No son inferiores entonces espiritualmente. Y nuestro trato con ellas entonces debe de ser delicado, amable. Debe de ser un trato con fineza, cubriendo sus necesidades de protección y cuidado. Y hermanos, de veras, yo estoy seguro que nosotros como esposos estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo en dependencia de Dios a amar y liderar y ejercer una autoridad amorosa como Cristo lo hizo con su iglesia. Estamos caminando nosotros como esposos. Nosotros no somos perfectos. Estamos apuntándole ahí. Porque Colosenses dice, 3:19 de Colosenses dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas.
Segunda instrucción para el marido que modela el liderazgo de Cristo: rinde honor a su esposa porque es coheredera de la gracia. Coheredera de la gracia. ¿Qué es ser coheredera? Es decir, que si aquí alguien se saca la lotería, o por decirlo de otra manera, si mi esposa se saca la lotería, ¿para quién es eso que se saca el premio mayor? ¿Para ella nomás? ¿Para quién va a ser? Para los dos. De igual manera nosotros, ¿verdad? Debemos entender que las mujeres son igualmente merecedoras de todos los beneficios, del reino de Dios. Y hay veces que nuestra vista se nubla y no las vemos así. Hay veces que no las vemos así, como coherederas de la gracia. Porque ellas son nuestras compañeras en nuestro peregrinar hacia nuestra herencia que está reservada allá en los cielos. Ellas son nuestras compañeras en ese peregrinar. Es una hija de Dios de supremo valor a los ojos de Dios y debe de ser también para nosotros. Y la última instrucción, varones, ojo aquí. No se me duerma ningún varón ahorita aquí. ¿Cuál es la última instrucción? El marido que modela el evangelio, el liderazgo de Cristo, entiende. A ver, varones, a las 3. 1, 2, 3. Entiende que su vida de oración está ligada al trato que muestra su esposa. Frase matona, dijo Iván. Frase matona. Si todavía estabas de pie, ¡pum! Con esto, ¿verdad? Híjole, hermanos, la advertencia que está en este texto muestra lo importante que son nuestras esposas a los ojos de Dios. Esta advertencia muestra lo importante o cuán importante es para Dios el trato, el cuidado que le debemos dar a nuestras esposas. Estaba pensando yo y se me vino la idea de ya ves que ¿cuántos han enviado algunas cosas por paquetería aquí? ¿Verdad? Las envías por, ¿cómo se llaman esos lugares? FedEx, Estafeta. Y en el celular, ¿verdad? Hay una aplicación que tú puedes ver a dónde va el paquetillo, ¿no? Que ya llegó a tal lugar y que lleva la mitad del destino, 3/4 del destino y que ya llegó al destino final, ¿verdad? Hay una aplicación como esa. Y dije yo, ¿cómo no puede haber una aplicación de ese tipo de nosotros para monitorear nuestras oraciones como esposos? En el que yo busque a Dios, vaya en oración a Dios y ore a Dios y pueda ver dónde va mi oración. Y que de repente no pasa de 3/4 y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y decir, ¿por qué está allí? Y Dios te va a recordar por qué. Dios te va a recordar por qué. Va a decir Dios, ¿sabes qué? Existen rencillas todavía sin solucionar entre ustedes. Existen pecados que todavía no han sido perdonadas, heridas que no han sido sanadas. Todas esas cosas van a interrumpir tus oraciones. Por eso es tan importante la advertencia de parte de Dios. Ya para terminar, hermanos, nosotros como maridos, o los maridos, hablando en general, resulta ser muy fácil que los maridos sean líderes en los trabajos, ¿verdad? Buenos líderes en sus trabajos, buenos líderes, ¿verdad? En sus empresas, buenos líderes, ¿verdad? En sí, en sus trabajos y en sus empresas, hasta en sus ministerios. Pero el lugar más difícil para ejercer un liderazgo amoroso, ¿cuál es, hermanos? El matrimonio y la familia. Ahí es donde batallamos como esposos cristianos. Y hay esposos que
que son cristianos y que han rehusado tomar esa autoridad que Dios les ha dado. Hay esposos cristianos que han rehusado y se han rebelado contra Dios y no quieren asumir su liderazgo. ¿Y sabes en qué se convierten esas familias? Se convierten en familias sin cabeza. Y una familia sin cabeza es una invitación al caos. Porque la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. Y cuando el marido rehúsa ejercer ese liderazgo, es una familia sin cabeza. Y una familia sin cabeza es una invitación al caos. Otros maridos confunden la autoridad con poder y quieren, ¿verdad?, resultados así, obediencia, y no están dispuestos, ¿verdad?, a modelar la obediencia que exigen de los demás. Y en otros casos hay mujeres esposas que se han visto obligadas a tomar el liderazgo que no les corresponde, pero se han visto obligadas a tomar esa posición por la cual no fueron creadas, con el propósito de sacar adelante sus matrimonios. Esa es una realidad, hermanos. Esta es una realidad. Conclusión: nuestra sociedad cada vez más es más anarquista, ¿verdad? Nuestra sociedad cada vez es más anarquista. Es alarmante de verdad, hermanos, que cada vez hay menos respeto de los ciudadanos a las autoridades civiles. Hay menos respeto entre los alumnos y los maestros. Hay menos respeto entre los hijos y los padres. Lo podemos ver, hermanos. Pero miren, Dios es un Dios de orden y no de caos. Dios es un Dios de orden y no de caos. Él no nos creó para vivir en anarquía. Él no nos creó para vivir en anarquía. Él nos creó para vivir con relaciones de autoridad y sumisión. ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende, hermanos? Cuando estuve estudiando este pasaje y pude leer esta extracción de uno de los comentarios. Mismo Dios en la Escritura habla de la relación de sumisión, de autoridad y sumisión entre la Trinidad, ¿verdad? El Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Padre y al Hijo, el Hijo se somete al Espíritu, y Dios es completamente Dios. Dios Padre es completamente Dios, Dios Hijo es completamente Dios, y Dios Espíritu Santo es completamente Dios, porque cada uno de ellos funciona, tiene un papel diferente. Cristo vino a redimirnos del caos, hermanos. Cristo vino a redimirnos del caos y de la anarquía. Cristo vino a restaurarnos y a colocarnos en relaciones de autoridad, sumisión sanas para que nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esposos que están aquí, incluyéndome a mí, amar y ejercer un liderazgo amoroso como el de Cristo nos sobrepasa a nosotros, ¿verdad? Nos sobrepasa, nos abruma a nosotros como esposos. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos la palabra de Dios, que es poder de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos capacita y nos habilita para que nosotros podamos ejercer esa autoridad basado en el liderazgo amoroso de Cristo. Podemos hacerlo, amados hermanos, no de manera perfecta, pero podemos hacerlo por la gracia de Dios. Igualmente esposas, que son llamadas a colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. También yo sé que es bien difícil, pero tienen los mismos recursos, porque son coherederas de la gracia, tienen el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tienen la gracia de Dios, tienen el poder del Espíritu Santo para que les capacite a ustedes a ser sumisas, respetuosas y puedan seguir voluntariamente el liderazgo de sus esposos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Si no, no tuviéramos esperanza.
Y quiero terminar con esta pregunta que la tomé de un pastor que usó este texto para predicar. Él hizo la pregunta siguiente: ¿qué es más difícil, hermanos? ¿Qué es más difícil? ¿La demanda de sumisión a las autoridades civiles? ¿La demanda de sumisión de los criados a los amos? ¿La demanda de sumisión de la esposa al esposo? ¿O la sumisión del creador a la criatura? ¿Qué es más difícil? La sumisión del creador a la criatura. Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para ofrecerte salvación por gracia. ¿No es eso hermoso, hermanos? El Creador sometiéndose a la criatura con un propósito redentor. Y librarnos a nosotros, hermanos, de este espíritu anarquista, de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, y darnos su Santo Espíritu, que por medio del poder del Espíritu Santo vivamos en humildad, siendo sumisos para la gloria de Dios. Ponte de pie, hermanos, vamos a terminar.